las repercusiones por el duro informe de la UCA respecto a la pobreza en Argentina, que revela que no solamente había mucha antes de diciembre, sino que además se acrecentó la cantidad de pobres en nuestro país. Sí. Fíjense lo que dice Nito Artaza a través de Twitter. El informe de la UCA es muy serio y debe llamarnos a la reflexión, al gobierno, a cambio de rumbo urgente, y a los radicales despertarse. Sí, desde ya, según el informe de la UCA, hay 1.400.000 pobres más y además también se ha acrecentado el porcentaje de pobres. O sea, se ha pasado de diciembre del 5,3% al 6,2%. En total, 13 millones de pobres en la Argentina, más del 34%, 400.000 indigentes y la vulnerabilidad en que se presentan algunos sectores de la población para alcanzar también un nivel de pobreza. Nito Artaza, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Belén, Diego, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, estábamos leyendo tu tuit que también hace una crítica respecto del propio partido al que pertenecés, la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es la responsabilidad que le atribuís? Bueno, yo creo que el radicalismo, vos sabés que yo soy uno de los radicales, o como muchos radicales que no acompañamos ya en la convención de Gualeguaychú a seguir al PRO, y bueno, sí, lo que está sucediendo, yo creo que el radicalismo tiene una gran responsabilidad en el sentido de que puede hacer cambiar de rumbo al gobierno. Yo creo que es urgente que el radicalismo, que tiene presencia territorial en todo el país, como me pasa a mí, yo como actor salgo, recorro el país y veo que hoy no solamente el informe de la UCA, sino la realidad, nos damos cuenta que ha bajado el consumo, que el salario ha perdido el poder adquisitivo, que hay problemas graves de empleo, desempleo, los precios altos y los salarios son los mismos. Se ha transferido una cantidad de recursos a través de las tarifas a las grandes empresas, y el que ha perdido siempre ha sido el trabajador. Vemos que la actividad, por ejemplo, textil, el comercio, la construcción, las changas, Belén, ha bajado, y entonces yo creo que quienes están acompañando al gobierno desde el radicalismo, que somos un partido nacional, popular, que interpreta a las mayorías, debe pedir un cambio urgente de rumbo al gobierno. ¿Y cuál sería ese cambio de rumbo? Bueno, el cambio de rumbo sería volcar el consumo, no gobernar solamente para los sectores privilegiados. Si se produce un agujero fiscal, que no le bajemos a los grandes pools de siembras las retenciones, o no les bajemos a las mineras, o no le demos beneficio a los grandes bancos que en 6 meses o 7 meses han tenido ganancias enormes a través de sus servicios. No le transfiramos a los argentinos que a través de las tarifas o a través de la inflación paguen la crisis. Si hubo que hacer algún ajuste, no se puede hacer con los sectores, siempre el hilo se corta por lo más delgado, que es la población, porque cuando uno paga una tarifa, si vos pagabas 100 pesos, pagabas 21 pesos de IVA. Ahora, si te aumentaron a 2.000, pagas 400 de IVA, es decir que el Estado está recaudando a través de eso, pero no es justo que le saquen a la gente y que a las grandes mineras, por ejemplo, le perdonen las retenciones. Ahora, desde el gobierno, Nito, suelen decir, bueno, desde que asumieron, de la famosa pesada herencia, y cuando se hace referencia a los nuevos pobres, siempre el argumento suele ser que ya la inflación venía a un ritmo muy importante y que esto es una suerte de envión que es muy difícil de detener. Es decir, incluso de los nuevos pobres, los que surgieron desde diciembre hasta hoy, el gobierno, gran parte del gobierno, le echa la culpa a la herencia. ¿Cómo ves esa explicación? Bueno, no, evidentemente que ya había problemas de empleo anterior, pero me parece que sin duda quisieron apagar el fuego con nafta. Me parece que eso es lo grave. Me parece que hay grandes equivocaciones del gobierno. Hoy ya a 7, 8 meses no se puede seguir hablando solamente de la herencia. Eso no quita, si hay casos de funcionarios con corrupción en el otro gobierno, no quita que o de también, no quita que nos entretengan con un montón de cuestiones de corrupción o un montón de cuestiones judiciales, que nos entretengan con esto mientras se produce un enorme ajuste en la población. A ver, estás hablando de temas judiciales y sabemos perfectamente a qué te estás refiriendo, ¿no es cierto? Se espera una definición de la Corte Suprema de la Nación que no viene, que el gobierno por otra parte está esperando. Se ha reunido también con exsecretarios de Energía de la Nación. Las audiencias públicas han sido suspendidas, que se iban a adelantar para fines del mes de agosto, que las audiencias públicas por otra parte son obligatorias por ley, pero el gobierno argumentó que
que desde el punto de vista del transporte y la distribución no eran necesarias, tampoco son vinculantes, pero desde ya ponen en una situación determinada al gobierno porque seguramente se van a expresar en contra de los aumentos. Ahora, la gente no sabe qué hacer, lo que, digamos, le decimos es no tiene que pagar por ahora los aumentos, pero esta indefinición, digamos, continua, ¿cómo la ves vos y qué se puede hacer? Inclusive también desde el propio Congreso, donde hay la presentación de un proyecto de ley, va a ir a Aranguren, recordemos, que se va a presentar en el plenario de comisiones para frenar, pero desde el punto de vista legislativo, estos aumentos. Yo creo que hay que resolverlo a través de la política, no a través de la justicia. O sea, del Ejecutivo, decís vos directamente. Sí, por supuesto, y el Legislativo o el Ejecutivo, pero hay que tratar de resolver. El tarifazo es impagable. No se pueden avanzar esto que le estoy explicando yo y por qué la crisis la va a pagar la mayoría de la población y no las grandes mineras, por ejemplo. Me parece que acá hay que buscar una solución política, no desde lo judicial. Y además, desde el punto de vista judicial, lo que hay que decir desde la política es que no se ha cumplido con la ley. No ha habido audiencias públicas, por ejemplo. No hay razonabilidad tampoco en un tarifazo enorme, brutal, frente al salario de los trabajadores que no ha sido modificado. Que es lógico que se tengan que abrir nuevas paritarias, porque ha perdido el poder adquisitivo del salario. A través de no solamente las tarifas, sino también de la inflación. No se ha cumplido con la ley, con las audiencias públicas. Me parece que en eso el gobierno tiene que darse cuenta. El presidente Macri es un hombre de experiencia, ha gobernado la ciudad. Espero que se dé cuenta de que esto está causando un enorme daño al poder adquisitivo de las personas. Y eso, por supuesto, aumenta la cantidad de pobres, crea incertidumbre. Ojalá el gobierno pueda cambiar el rumbo. Desde mi punto de vista es muy difícil que cambie porque tiene un pensamiento liberal en lo económico y conservador en lo político. Pero ojalá Dios quiera que del radicalismo, que tenemos presencia territorial, historia nacional y popular como tiene el radicalismo, los dirigentes que integran el gobierno, que no es mi caso, ya que yo no he compartido, por ejemplo, esta incompatibilidad que resulta que un CEO de Shell además maneja la energía de los argentinos. Con todo respeto le digo, y fue una de las cuestiones, yo la he discutido en la convención de Gualeguaychú, que el radicalismo que viene de Mosconi no podía entregar la energía a un CEO de Shell, que cuando hay licitaciones de 8 la gana 7, la gana Shell, y que además tenga una incompatibilidad que cada vez que se aumenta la nafta, se aumenta su propio beneficio porque tiene acciones. Claro. Me parece que son cuestiones centrales que debe cambiar el rumbo el gobierno. Ahora, de todos los problemas que está manejando en este momento el gobierno, hay un consenso respecto a que las tarifas es uno de los principales, ¿no? En el momento tuvo el cepo, tuvo otras, pero las tarifas sigue siendo un gran problema, arrancó en febrero y todavía hoy no se resuelve. A grandes rasgos, hay muchos que dicen que había que aumentar las tarifas y hay un consenso respecto a que la manera en la que se hizo fue la peor de todas. ¿Estás de acuerdo con esto o crees que se podría haber mantenido las mismas tarifas hasta hoy como sostienen algunos referentes del Frente para Victoria? No podemos saber porque no hubo audiencia pública, no se cumple con la ley, no se escucha a la Asociación de Consumidores, pero no se puede hacer un ajuste brutal. Además, ¿por qué le vamos a adelantar a las grandes empresas para que inviertan si no invirtieron antes? Muchos decían que las tarifas estaban muy atrasadas, ¿no? Eso de pagar por bimestre, no sé, menos de 100 pesos, cuando una pizza de mozzarella sale 150. Digamos, en ese sentido, muchos dicen no, estaban muy retrasadas, pero también hay un consenso respecto a que la manera en la que se hizo fue brutal. ¿Y por qué tendría que pagar la población tanto el gas y tanto la luz y tanto el agua? ¿Por qué tendría que pagar la población? ¿Por qué no también una parte subsidiarla? Si subsidiamos a grandes sectores privilegiados, ¿por qué no vamos a subsidiar a la población? O sea, Nito, ¿te parece mal que hayan retirado los subsidios? Porque vos viste, por ejemplo, también escuchás a Edenor, el presidente de Edenor. Desde la garrafa, en Corrientes nosotros pagamos la garrafa, mucho más caro el gas, mucho más cara el agua, mucho más caro la electricidad. Había sectores que no teníamos subsidios. A través de la garrafa pagamos mucho más caro y quiero comentarles a ustedes que llegan a todo el país. En este momento en Corrientes o en el Nordeste se paga mucho más cara la nafta.
Sí, sí, Nunca claro. hemos podido solucionarlo ni con este gobierno ni con los otros. Bueno, porque acordate que cuando subió el barril de petróleo a nivel internacional hubo un acuerdo con las petroleras. Ahora las petroleras acaba de decirle al gobierno que hasta por lo menos el mes de octubre no va a haber aumentos en el precio de la nafta, pero era algo que habían acordado que iba a haber otros aumentos más allá de los registrados a principio de año. Volviendo al tema de los subsidios, Nito, te quería preguntar, porque claro... Pero esto es increíble, sí, que en la Argentina se esté pagando más caro el combustible. Que en el mundo. En el mundo. Que somos productores. En las provincias todavía, en las provincias más alejadas todavía, mucho más caro. Y eso hace mucho más cara la vida, la carestía de la vida para los correntinos, por ejemplo, o para los del nordeste o del norte de la Argentina, que pagan mucho más cara la nafta. Claro. Está aquí en Buenos Aires, por ejemplo. Y ni hablar, por ejemplo, de las provincias productoras de gas que dicen, bueno, escuchame una cosa, ¿cómo me vas a poner a mí el mismo aumento cuando yo produzco y además estoy en condiciones en las cuales consumo más gas? Te quería preguntar... De todas maneras, Diego, el problema es político, hay que resolverlo políticamente en beneficio de la población, no siempre pensar y el perfil. Vos le preguntás a un economista y dice, no, mira, hay que aumentar los precios porque hay que bajar los salarios, aumentar los precios, ajuste. Y encima nos endeudamos. Yo te pregunto, en este momento, si la Argentina tuviera los 20.000 millones que nos endeudamos para pagar a los buitres, alguien que puso 1.200 y le pagamos 16.000, ¿cómo estaría hoy la Argentina? Mucho mejor, tendría el plan Belgrano, por ejemplo, tendría recursos, podríamos hacer viviendas, podríamos hacer obra pública. Se eligió mal, se eligió privilegiar a los fondos buitres, privilegiar a las grandes empresas y que el hilo lo siga pagando siempre la población. Claro. Nito, por último, porque estamos cerrando ya, preguntarte, vos sacaste a colación el tema de los subsidios, ¿no es cierto? Que se retiraron los subsidios, pero escuchás al presidente de ENOR que dice, bueno, yo tengo 7.000 empleados, no le voy a poder pagar, si le tengo que devolver a la gente todo lo que pagó ahora en concepto de aumento por las tarifas, no dinero para entonces voy a tener dicen. Rentabilidad 0%. Entonces la gente entra en pánico, porque dice, entonces me van a cortar la luz, no voy a estar la luz, de hecho hubo varios apagones. ¿Es cierto eso que dice Denor? ¿Cómo? ¿Es cierto eso que dice Denor respecto a que quizás no les alcance el dinero ahora para mantenimiento? Que va a desaparecer la empresa, dice directamente. Tendremos que discutir, bueno, qué dinero tendrá que poner también el Estado. Tiene que tener una regulación razonable el Estado. No podemos dejar solamente arbitrio del mercado. Tiene que tener una regulación razonable el Estado y seguramente disponer de recursos para que la población no termine pagando este ajuste. Son las decisiones políticas que tiene que adoptar el gobierno. Y otra de las preocupaciones, que lo digo desde ya, las provincias están endeudándose casi en 7.000 millones de dólares. Si sumamos a lo que ya le pagamos a los buitres, dentro de poco la Argentina va a tener una bola enorme otra vez de endeudamiento. Yo llamo a la reflexión, pero no para sembrar desesperanza, sino para que lo corrijan. Nito Artaza, muchísimas gracias por este contacto telefónico. A ustedes, buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a cambiar.